buenos días. Espero que estén bien. La verdad que hace mucho que no nos vemos, solo nos vimos unas veces en el Zoom. Así que bueno, ya antes de comenzar la reunión, le quería animar con un versículo y que todos juntos podamos alabar al Señor, exaltar todo lo que es para nuestras vidas. Así que yo te quería regalar este versículo que está en Romanos 15, versículo 13, que dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé paz, que trae al confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Un gran versículo de aliento, de que sigamos adelante a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Así que yo te animo y nos animamos todos a seguir alabando al Señor, a seguir clamándole y adorándole siempre con nuestras vidas y con las próximas alabanzas que vamos a escuchar. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora. Previo al comienzo era el Cordero. El
Levantamos Jesús en alto. Todo el mundo aquí levante su voz. Vamos a levantar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. El nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia.
sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará de la oración. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me
Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Bien, hermanos, después de haber alabado al Señor, espero que esa alabanza haya sido de bendición para su vida, que podamos haberlo exaltado como Él es y rendir nuestro corazón todo a Él, porque todo le pertenece a Él. Y bueno, vamos a continuar con la palabra, pero antes de continuar con la palabra vamos a pedirle al Señor guía, así que te invito a que oremos juntos al Señor. Gracias a Dios por este maravilloso día. Gracias, Señor, porque aún, Señor, en la adversidad, Señor, tú estás con nosotros. Gracias porque a pesar que no podamos estar juntos en un culto, tú permites esta tecnología, Señor, que nos podamos comunicar a través de internet, Señor, y que tú estás guardando y sabemos a cada una de las familias de Fe y Vida, Señor. Te pedimos guía, te pedimos sabiduría, Señor, en esta palabra, que tú nos exhortes de gran manera, Señor, como tú lo sabes hacer, pero con ese amor tan incomparable, un amor inigualable, Señor, que tú nos enseñas, Señor. Háblanos, yo dejo todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a la palabra. Y antes quiero hacer una pequeña introducción de lo que voy a hablar, y es que simplemente cada uno, después de convertidos, tenemos o conocemos muchas facetas de Dios, ¿verdad? Conocemos un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios de gracia, un Dios de fe. Y particularmente yo conozco así toda esa faceta del Señor que me ha salvado, que tiene misericordia, bendice grandemente, pero yo claramente he encontrado y he conocido a un Dios de fe. Simplemente a través de la fe voy conociendo a Dios cada día, pero cada día más, y Él aumenta mi entendimiento en su palabra. Y esta fe, yo puedo darte testimonios, no wow, excelentes como si fuera alguien famoso, pero puedo decirte que a través de mi fe pude experimentar cosas muy bonitas con amigos, compañeros, cosas que nadie se atrevía. Yo simplemente le decía a Dios que si lo podía hacer, y simplemente Él me decía que crea, y yo creyendo llegamos a hacerlo. Hemos hecho viajes sin recursos, sin cosas, y simplemente Dios proveyó porque le creí. Y yo ese Dios conozco cada día más, ese Dios de fe que hace que mi fe crezca cada día más. Y bueno, con esta introducción de la fe, cuando llegué a la iglesia, me llamó mucho la atención este nombre que tenía, Fe y Vida. Yo me llegaba a pensar, digo, ¿por qué le habrán puesto Fe y Vida? Digo, que me llenaba de interrogantes, yo pensando cuál era la causa, cuál era el porqué de que le habían puesto Fe y Vida. Porque para ponerle como una iglesia está muy bonito, es llamativo, es impactante, Fe y Vida, pero a mí me surgía otra interrogante, o sea, algo mucho más fuerte. Y simplemente fe y vida están en la Biblia, están en la palabra, y son palabras muy fuertes, y de hecho casi como un requisito de un cristiano tener fe. Entonces me llenaba de estas interrogantes y me puse a estudiar un poquito la palabra.
y Dios me daba entendimiento y me enseñaba grandes cosas. Por eso yo quiero que me acompañes y veamos de lo que es o qué significa la fe. Yo quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, que dicen: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sabemos que acá vemos en el primer capítulo lo que es pues la certeza de lo que se espera, o sea, estar seguro del futuro, y la convicción de lo que no se ve. O sea, siempre tiene que ver con el futuro y de lo invisible, de creer que está allá, pero aunque no lo veamos. Pero acá en el capítulo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí vemos qué tan importante es nuestro testimonio, porque simplemente nuestra conducta, lo que vayamos a hacer, cómo nos comportamos, es lo que va a determinar nuestra fe. Y es tan importante acá, como dice en la palabra, que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los profetas, los que se animaron a seguir a Dios. El testimonio es una forma también de probar que tiene Dios para cada uno de nosotros, para saber en qué realmente creemos, en qué doctrina estamos sembrando, y simplemente determinar cuál es nuestra fe verdadera. Si tenemos la fe verdadera, la fe bíblica. Sigamos en el capítulo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que el que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí vemos claramente que la fe también cumple un rol muy, pero muy importante. Es que si no tenemos fe, no vamos a comprender, no vamos a entender nada de la palabra de Dios. Simplemente, si no tenemos fe, no vamos a poder seguir en los caminos de Dios, no le vamos a creer a Dios. Si no tenemos fe, no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. Porque, ¿qué es lo que nos da entendimiento? Claramente, como dice la palabra, es la fe. Como por ejemplo, la creación del mundo, del universo, como nadie claramente estuvimos cuando fue hecho. Empezamos, o muchos empiezan a filosofar, a hipotetizar, a empezar a sacar conclusiones, y todavía ni científicamente pueden comprobar cómo ha sido creado el mundo. Pero nosotros los cristianos sabemos y conocemos que la creación del mundo fue hecha de la nada, fue hecha como dice la palabra. ¿Y quién nos da entendimiento de que lo hizo Dios? Y la fe. Sin fe no comprendemos ni entendemos la palabra de Dios. Y no estoy hablando de un dogma de fe, no te estoy hablando de una fe ciega, sino una fe con fundamento bíblico. Si tú te pones a estudiarla, porque tiene muchos hechos, ha sido comprobada a través de la historia. Así que no te estoy hablando de una fe tonta ni una fe ciega. Es la fe que nos demanda nuestro Dios. Y continuamos con el versículo 4, que dice, acá nos muestra un gran testimonio también de los antiguos, que dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Grandemente vemos otro ejemplo aquí, el de Abel, como nos muestra su palabra, que nuestra fe tiene que dar testimonio, claramente. Y seguimos con el versículo 5, dice, otro testimonio, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, sino fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vemos que sin fe simplemente no podemos agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Haga lo que haga, vayas a todas las reuniones, seas la persona más buena del mundo, vayas a misa, tome la Santa Cena todos los días, haga lo que hagas, sin fe es imposible agradarle a Dios. Es imposible. Pero también debes estar seguro de tu fe. Debes estar seguro de lo que crees. Porque no puedes estar afligido, preocupado, impaciente, pidiéndole cosas a Dios. Porque el que tiene fe, tiene paz. El que tiene fe, descansa en Dios, descansa en sus promesas. Y sabe que como le creyó, Dios lo va a hacer. Si no, de lo contrario, nos estaríamos mintiendo nosotros mismos. Porque llega un momento en que cuando apretan los pantalones, tiramos inmediatamente la toalla. Y ahí vemos y comprobamos y damos testimonio de que nunca claramente tuvimos fe. Continuamos con el versículo 6, y acá está lo que yo le estaba hablando. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. Como hablaba recién, debes estar seguro y creer realmente en Dios, tener fe en Él. Y continúa diciendo, y que es galardonador de lo que les buscan. O sea, Dios premia grandemente, pero grandemente, ni te imaginas, premia la fe, premia a los que en Él creemos, premia a los que siguen confiando en Él. Y me hacía ayudar esto, pero ¿por qué le agrada tanto a Dios? ¿Qué es lo que le agrada tanto de la fe? Y me ponía a leer un poco y simplemente le agrada tanto a Dios la fe, porque fue la forma en que ingresó el pecado a este mundo, por la incredulidad, por no haberle creído. El pecado entró desde nuestros padres. Estoy hablando de Adán y Eva. Cuanto no le creyeron a Dios, de que no coman de ahí, simplemente desobedecieron y hubo incredulidad. Tomaron y fue hecho y concebido el pecado. Por eso es lo que a Dios le agrada tanto,
pero no te imaginas lo que le agrada a Dios. Tu fe, porque es el medio por el cual vas a vencer este mundo, vas a luchar con la incredulidad. Y lo único que Dios nos manda o nos demanda es simplemente que le creamos. Él quiere que le creamos. Ahora quiero que me acompañes a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Acá habla sobre la fe también, pero la fe que vence al mundo. La fe que le agrada a Dios, la fe que Dios espera de vos, que espera de mí. Dice, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué quiere decir? Nacido de Dios, porque somos cristianos, hemos decidido creer en Él. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. O sea, si tú quieres tener victoria sobre el mundo, me estoy refiriendo, la palabra se refiere a aflicciones, a tentaciones, vas a pasar por dudas, vas a pasar por un montón de cosas en el trayecto, en el camino de ser cristiano. Pero para tener la victoria sobre todas esas cosas, fíjate lo que dice la palabra. Nuestra fe. Simplemente para vencer todo lo que el mundo nos ofrece, necesitamos la fe. Necesitamos seguir y seguir y seguir creyendo en Él. Porque ¿quién vence al mundo? El que sigue creyendo. El que sigue creyendo vence adversidades, vence un montón de cosas. Vence por la vida de cada uno, pasan situaciones horribles, tristeza. Pero todas esas cosas son del mundo. ¿Y quién las vence? El que sigue creyendo. Y como dijo, le decía su palabra anteriormente, Él te va a premiar. Él te va a premiar, así que sigue simplemente creyendo en Él. Y dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No nos cuesta nada a nosotros los cristianos, que nos demanda solo de creer. Simplemente creerle para poder vencer todas las cosas del mundo. Porque si tú quieres vencer aquello tan difícil, aquello que nunca llega, aquello que ya es imposible y que lo ves lejano, simplemente Dios te va a premiar. Pero debemos seguir creyendo. Porque muchos a veces, cuando la vemos difícil, buscamos otra opción y pedimos ayuda. Esa ayuda que simplemente no nos puede ayudar. Porque lo que nos ofrece Dios es mucho más grande. Sigue creyendo. Como dice Efesios, el famoso Efesios 2, 8, 9, por medio de la fe es que somos salvos. ¿Bien? Por medio de la fe somos salvos, hemos recibido la salvación, pero anteriormente deberías creer,
tendríamos que yo y vos creerle que Él existe, que Él es Dios. Y para ir terminando, quiero que me acompañes a Hebreos, al capítulo en el que estábamos anteriormente. Pero quiero que vamos al capítulo 10, versículos 35 y 36. Y esta es una gran palabra que Dios nos exhorta ahora como hijo de Dios y nos desafía como iglesia, fe y vida. ¿Qué es? Acá está claramente qué es vivir por fe. Acompáñame al versículo 35 y dice: no perdáis pues vuestra confianza. No perdáis pues vuestra confianza. Confianza, ¿qué es confiar? Creer en Él. ¿Qué es confiar? Tener fe. No pierdas la fe. Esta es una exhortación muy grande. No pierdas la fe. No pierdas la confianza que tiene grande galardón. Como vimos anteriormente, nos va a premiar. Y aquí hay algo muy importante que necesitamos, vos y yo, y cada uno de los hijos de Dios, y lo que acompaña a la fe. Versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia. ¿Cuánto no somos impacientes? ¿Cuánto no tomamos el camino corto? ¿Cuánto no tomamos el camino fácil? Como dice el dicho, lo que sube rápido, cae rápido. Y por no tener paciencia, ¿cuántas veces fracasamos? ¿Cuántas veces lamentamos por no tener paciencia, haber esperado y haberte guardado para tu esposa, para tu futura esposa, para tu futuro esposo? Te hablo a ti, joven, y por estar ahí ansioso que ya te saquen del corral, por no tener paciencia y esperar, tuviste consecuencias, la pasaste mal, no hiciste la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos metemos en negocios que Dios no nos manda a meter? Debemos tener paciencia. La paciencia de que hoy decidimos creer, vamos a seguir orando, que aunque no vea esa oración por la que yo hice, debemos tener paciencia, que en algún momento llegará. Porque fíjate lo que dice: para que habiendo hecho la voluntad, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sigamos creyendo, que sigamos creyéndole a Él. Es simple lo que nos demanda. Obtengáis la promesa. Sigue orando, sigue clamando y ten paciencia, porque el que no tiene paciencia, Dios no le responde claramente, pero el que guarda y el que cree que va a llegar, Dios te lo va a hacer llegar, porque Él cumple sus promesas. Versículo
37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retroceden, no agradará a mi alma. Así que, iglesia, qué gran responsabilidad, qué gran testimonio debemos tener por el nombre que llegamos, fe y vida. Debemos ser testimonio agradable a los demás, porque no somos simplemente muchas familias, sino que somos una familia. Somos una familia completa. Somos una familia con visión. Somos una familia con sueños. Simplemente Dios nos demanda y nos dice, tengan paciencia. Tengan paciencia. Y orando y clamando, ha respondido Dios. Ha cubierto los lugares que estaban descubiertos. Ha traído un pastor después de 4 años. ¿Quién ora 4 años por un pastor? Ten paciencia que eso que están por construir, yo les voy a cumplir, yo les voy a hacer llegar. Pero tengan paciencia y sigan creyendo y sigan clamando, porque yo lo cumpliré. No los voy a dejar solos jamás. Simplemente tengan fe y vivirán. Qué gran palabra nos ha enseñado el Señor y ha quitado mi curiosidad de este gran nombre de la iglesia. Así que yo te animo que tú que estás orando por tu mamá que no se sana, que quieres que llegue a la iglesia, por tu hermano que anda perdido, por un amigo, por un cuñado, por un papá, por un tío, por un abuelo, sea por quien sea, sigue orando, sigue velando, que aunque tú no lo veas todavía, sigue creyendo, porque Dios te recompensará y lo podrás ver, o simplemente algunas veces no lo vas a poder ver, pero sigue creyendo, porque de esa forma Dios te lo prometió y lo vas a ver. Yo quiero cerrar con una oración, pero no simplemente con una oración de cierre, sino de que si es por primera vez que has visto este mensaje, si es la primera vez que escuchas acerca de Dios y que, como he dicho, no es una fe ciega, una fe tonta, sino que tiene fundamento bíblico, yo te quiero invitar a creer en ese Jesús, a creer que Él murió por vos, que cubrió totalidad de pecados y que quiere hoy darte la vida eterna y que te sumes a la familia de Dios. Así que yo, si es la primera vez que escuchas este mensaje, te voy a pedir que hagas conmigo esta oración y dile: Dios, Señor Jesús, yo no te conozco, yo no creo en vos, pero hoy quiero esa fe que tienen mis hermanos, esa fe de la cual hablan tan grandemente. Y yo quiero conocerte, yo quiero creer en ti. Yo quiero que hoy perdones todas las cosas que he hecho, que perdones mis pecados. Y hoy decido en mi corazón creer en ti. Y quiero que me des de esa fe. Si has hecho esta oración y lo has hecho de todo corazón, no me queda nada más que decirte que bienvenida a la familia de la fe. Y si puedes llegarte por nuestra iglesia, mucho mejor, pero cuando recién empezamos, cuando volamos
a juntarnos después de esta pandemia. Así que bueno, iglesia, le mando un gran saludo, un gran beso y que sigamos creyendo, porque Dios lo va a hacer y la iglesia Fe y Vida reverdecerá de nuevo. Y acuérdate, Jesús Cristo es el único donante universal. Amén. Que Dios lo bendiga. Le mando un abrazo. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Tengo un amigo 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 para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Tengo mis papás 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 para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Tengo a Jesús 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 para agradecer. En la mañana y en la noche tú debes saber. Mis papás, mis maestros, mis amigos también. Yo les agradezco y los trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz. Tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él. Él es mi Dios, mi amigo. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Buenos días, chicos, estamos nuevamente en otro episodio de Fe y Libertad. Hoy les traigo otra historia. Es acerca de un hombre que se llama Moisés. Así que presten mucha atención a esta historia que os voy a contar. El faraón obligaba a trabajar como esclavos a los israelitas que vivían en Egipto. Los trataba mal y los ponía a hacer trabajos forzosos y muy pesados. Un día anunciaron que todo niño varón del pueblo de Israel moriría. Entonces, una mujer israelita puso a su hijo muy pequeñito en una canasta para que fuese río abajo. Y en aquel río se bañaba la hija del faraón, la cual, al ver al niño, lo tomó como suyo y contrató a una niñera que era israelita y era la madre de Moisés. La madre de Moisés le enseñó todo acerca de Dios. Así que Moisés sabía todo acerca de Dios y que el pueblo de Israel era su pueblo escogido. Cuando ya era grande,
observó que había un egipcio que estaba maltratando a un israelita y lo defendió y se levantó contra él. Y aunque sabía que había hecho lo correcto, tuvo que huir del palacio porque sabía que el faraón se iba a molestar mucho con él. Años después, Moisés estaba con sus ovejas cuando de repente ve una gran zarza, que era un árbol cubierto de fuego, y escuchó allí la voz de Dios que le dijo: «Ve a Egipto y libera a mi pueblo Israel, pues he escuchado la aflicción de sus corazones». Moisés, a pesar de todos sus temores, tuvo que obedecer a Dios y hablar con el faraón para que deje ir al pueblo de Israel. Así que Moisés se propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Por eso pudo hacer grandes milagros que sirvieron para liberar al pueblo, como enviar 10 plagas a Egipto o abrir el mar rojo para poder cruzar por él. Esto y mucho más hizo Moisés, porque se dejó formar por Dios. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta historia en donde pudimos ver cómo este hombre, a pesar de que tenía miedo, quiso hacer la voluntad de Dios y llevó a la libertad al pueblo de Israel. Así que eso fue todo por hoy. Nos vemos el domingo que viene con más de Fe y Vida.